1813. Bien. Estos años de la Guerra de la Independencia, que siempre se ponen 1808, 1814, si ponéis 1808, 1813, para que coincida con el reinado de José I y lo tengáis más fácil, estaría bien, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis poner 1813 y técnicamente es así, ocurre hasta finales de 1813, que es cuando se firma un tratado de paz, ¿vale? Así que yo lo pondría 1813 o 1814, me es igual, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a empezar a ver lo que es el desarrollo. Dejamos la pasada clase, si os acordáis, y subimos hacia arriba, dejamos a los dos reyes, es decir, al padre Carlos IV y a su hijo Fernando VII, en Bayona, ¿vale? Los dejamos allí porque resulta que Carlos IV se había arrepentido de entregarle la corona a su hijo Fernando VII y entonces pidió la intervención de Napoleón para que solucionara el problema. Y al final vimos cómo Napoleón aprovechó esa situación para entregarle la corona a su hermano José Bonaparte. ¿Os acordáis de esto, no? ¿Sí? Sí. Sí. Vale, bien. Claro, entonces, en estos momentos, los reyes están en Bayona. ¿Cómo están? ¿Encarcelados? ¿Invitados? Bueno, pues no sabríamos decirlo muy bien. La verdad es que estaban en un palacio genial, en el Palacio de Fontainebleau, pero realmente no podían salir de allí. Así que podemos decir que estaban, bueno, pues entre encarcelados e invitados, ¿vale? Sí que tenían buenas comilonas, bailes, en fin, pero no podían salir de allí, por lo tanto, estaban allí en Bayona. Bien. Antes de irse a Bayona, el señor Fernando VII, que ya sabemos que había conspirado contra su padre en el motín de Aranjuez y le había quitado la corona, antes de ir a Bayona, él deja el poder en una junta de gobierno. ¿Qué es esto de una junta de gobierno? Deja el poder, digamos, en un conjunto de personas de su confianza para que, digamos, dirijan, bueno, mientras él está ausente en Bayona, dirijan los asuntos del Estado, ¿de acuerdo? Y, bueno, le había ordenado también que convocara unas cortes extraordinarias para la defensa del reino. Es decir, unas cortes significa una reunión de los representantes, digamos, del país, pero claro, a la forma absolutista, es decir, unas cortes, una reunión por estamentos. Ya sabéis que las cortes medievales se reúnen por estamentos, es decir, los privilegiados por una parte y los no privilegiados, los representantes de las ciudades por otras. Los representantes de las ciudades tienen poco que decir y ahí, claro, siempre ganan los que son los privilegiados, porque la nobleza y el clero suman 2 votos y el pueblo suma 1 voto. Así que el pueblo, pues realmente en las cortes medievales no pintaban absolutamente nada. ¿Vale? Así que deja esa junta de gobierno y él ya se ha ido a Bayona. ¿De acuerdo? Bien. Estando ellos en Bayona, va a ocurrir un hecho fundamental digamos, sobre todo comienza en Madrid y se va a extender por todo el país. Hemos dicho que el señor Napoleón, en virtud de ese tratado de Fontainebleau que ya firmó con Manuel Godoy en 1807, dejó entrar las tropas francesas por España con el objetivo de invadir Portugal. Es decir, que en esta fecha de mayo de 1808 hay unos 50.000 soldados franceses campando a sus anchas por toda España y Madrid está ocupada básicamente por el ejército francés. ¿De acuerdo? Bien, y va a ocurrir algo importante, ¿vale? En primer lugar, el hecho de que haya tropas francesas en la capital, ¿vale? Eso no sentaba muy bien al pueblo madrileño, ¿vale? Por otra parte, también el pueblo madrileño ya sabía de las noticias de que Carlos IV y Fernando VII estaban en Bayona. No sabían muy bien a qué habían ido allí, pero sabían que estaban allí y que no, en principio no tenían rey, ¿vale? Y esto va a ser lo que desencadene ese levantamiento del pueblo de Madrid, el levantamiento popular del 2 de mayo, el traslado de parte de la familia real a Francia, ¿vale? Los acontecimientos, voy a poner luego un puzzle que tendréis que hacer donde se explica perfectamente el levantamiento del 2 de mayo. Vale, parece ser que esa mañana, a las 9:30 de la mañana del 2 de mayo, pues llega un carruaje, ¿vale? Digamos, con unos soldados franceses y se llevan digamos, a la hija
de Carlos IV, ¿vale? A la reina de Etruria, María Luisa, reina de Etruria porque se había casado con el rey de Etruria, y bueno, y se la llevan a Bayona. A las 10 de la mañana llega otro carruaje, ¿vale? Otro carruaje y, claro, están viendo que se están llevando a los hijos de Carlos IV también a Bayona. Claro, ya dijimos que tuvo un montón de hijos, que tuvo 14 hijos. Y solo quedaba ya, a eso de las 10 de la mañana, solo quedaba este que tenéis aquí, que es el señor Francisco de Paula, que era el menor, que tendría unos 14 años, ¿vale? Pues a las 10 de la mañana viene un segundo carruaje y parece ser que se llevan a Francisco de Paula. ¿Vale? De tal manera que, bueno, pues esto lo está viendo toda la gente que pasea por allí y hay un mayordomo real que se llama ¿cómo se llamaba este? El, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, pues que está dentro del Palacio Real ve cómo se lo llevan y entonces, bueno, pues claro, sale al balcón y comienza a decir a voz en grito que se llevan al infante, es decir, se están llevando a la familia real a Bayona, con lo cual eso, pues lógicamente no se puede permitir, ¿vale? Eso va a provocar la sublevación del pueblo de Madrid, que ya está viendo que el ejército se ha metido en la cocina, que se están llevando a la familia real, que los reyes no están, y eso va a provocar el levantamiento del pueblo de Madrid, ¿vale? Rodrigo López de Ayala es el mayordomo, se llama el mayordomo, ¿vale? Bien, de tal manera que bueno, en ese levantamiento tenemos ahí a la gente que comienza a cazar literalmente a todos los soldados franceses que se encontraban, digamos, de permiso, que no estaban armados, que iban paseando por las calles de Madrid y los van matando. De tal manera que, claro, los franceses se van a dar cuenta de todo esto y van a poner el ejército en funcionamiento. Lógicamente, el pueblo de Madrid pues, no puede hacer mucho con unas tropas perfectamente preparadas, además eran el mejor ejército de Europa. De tal manera que los van a llevar a la Puerta del Sol, ¿vale? Los arrinconan allí y, bueno, pues parece ser que en principio no pasa nada, pero al final mandan, aquí tenéis este cuadro de Goya, que es la carga de los mamelucos, van a aparecer una serie de jinetes de la Guardia Mameluca junto con jinetes polacos y, bueno, pues van a entrar a saco y se van a cargar a un montón de gente. El pueblo madrileño también hace lo propio, también consiguen desmontar a algunos jinetes de estos y se los cargan, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hace el ejército español ante tales actos? Es decir, ante toda una revolución que está ocurriendo en principio en Madrid. Bueno, pues fijaos, la jugada de Napoleón. Napoleón era, ya sabéis que era muy inteligente y lo que había hecho, como era su aliado, en principio España era su aliado, ya lo vimos en la clase anterior, pues mandó a gran parte del ejército español fuera de España, ¿vale? Los metió en otras guerras que tenía en Europa, por lo tanto, gran parte del ejército español no estaba en España. Y los que estaban, ¿vale? Se les había ordenado, Napoleón se lo había ordenado en Bayona a los dos reyes y los dos reyes habían dejado instrucciones a los militares para que no actuaran bajo ningún concepto, pasara lo que pasara. ¿De acuerdo? De tal manera que el ejército en principio no actuó. Este levantamiento del 2 de mayo es solamente de la población civil, del pueblo, ¿vale? Pero hubo algunos, digamos, algunos militares que sí que actuaron. Y tenemos aquí a dos nombres importantes, ¿vale? Tenemos a Pedro Velarde y al señor Jacinto Ruiz. Pedro Velarde es un capitán que parece ser que se rebela contra su superior, que era un coronel, y bueno, pues él ve lo que está ocurriendo y dice que hay que unirse al pueblo, que no puede quedarse de brazos cruzados. El coronel dice que no, que tiene instrucciones de que no actúe. De tal manera que él hace caso omiso y junto con su amigo Jacinto Ruiz, que es teniente, pues van directamente al parque de artillería de Monteleón porque saben que allí hay muchas armas, hay mucha pólvora con la cual pueden surtir de armamento al pueblo de Madrid. Bien, así que allí se dirigen, ¿vale? Y allí convencen más o menos a la gente que estaba por allí caminando, entre 200 y 500 madrileños, y se atrincheran allí en el parque de artillería de Monteleón y, bueno, sitúan los cañones, se preparan para luchar o para defender, pero claro,
estamos viendo que se les presentan 10.000 franceses. ¿Qué pueden hacer 200 o 300 madrileños que no saben, que no son profesionales de la guerra contra 10.000 franceses? Pues lógicamente no pueden hacer nada, ¿vale? En principio los franceses parece ser que envían a un coronel junto con algunos oficiales para, digamos, para negociar la rendición, pero hay un artillero madrileño que la contestación que le da, no sabemos si porque creía que ya les iban a atacar, pues lanza un cañonazo y se cargan al coronel. ¿Vale? Así que, claro, lógicamente los franceses tomaron al asalto el cuartel de Monteleón y murieron pues todos los que estaban allí, ¿vale? Murieron pues Velarde, Ruiz, el capitán que estaba a cargo del cuartel de Monteleón, que es el señor Daoiz, que es otro que en principio no quería, digamos, intervenir, también es herido gravemente y moriría allí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurriría posteriormente? Pues al día siguiente ocurre pues el otro cuadro que tenéis aquí, ¿vale? Todos los que se han revelado, toda la población madrileña, digamos que es acusada de, bueno, pues participar en este levantamiento y se van a producir los llamados fusilamientos del 3 de mayo. Todo esto, claro, lo sabemos y porque hubo un testigo excepcional que fue Francisco de Goya y Lucientes, que es el que, digamos, pinta estos cuadros y ¿vale? Aquí representa pues, lo que ocurrió en la carga esta de los mamelucos y aquí tenemos los fusilamientos del 3 de mayo, fusilamientos que van a durar 3 noches, ¿vale? En grupos de 5, de 6 personas van a ir fusilando a diestro y siniestro a todas las personas, ¿vale? Bien, sin embargo, lo que ha ocurrido en Madrid, por eso vamos a hablar aquí del segundo de los epígrafes, dice ahí que aparecen juntas provinciales y vamos a hablar también de la Junta Suprema Central. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo que ha ocurrido en Madrid se va a generalizar. Es decir, la gente comienza a recibir noticias de lo que ha ocurrido en Madrid. ¿Vale? De hecho, va a haber un jinete que se llama Pedro Serrano, que va a recorrer en una sola jornada 186 kilómetros, ¿vale? Va a ir a Móstoles, va a trasladar la noticia de lo que está ocurriendo en Madrid y los alcaldes de Móstoles, pues había dos, van a lanzar un edicto para que la noticia se traslade a todo el país para que se unan para luchar contra los franceses. Hay que ir a Madrid a luchar contra los franceses y luchar donde se pueda. ¿De acuerdo? Vale, así que comienzan a surgir, esta palabra la tenéis que tener muy clara, lo que son juntas locales, juntas provinciales y por último se formará una Junta Suprema Central. ¿Qué son juntas locales? Bien, pues las juntas locales lo que son, digamos, una organización en cada uno de los pueblos, ¿vale? Se van a juntar las personas que quieran luchar contra los franceses y van a formar una organización, ¿vale? De tal manera que primero surgen juntas locales en cada uno de los pueblos. Posteriormente, se ve la necesidad de que esas juntas, si actúan de forma independiente, pues no van a hacer gran cosa, de tal manera que se tienen que coordinar y se van a coordinar por provincias, por eso surgen juntas provinciales. Y finalmente, digamos que se organizó la resistencia de forma ya más férrea y más organizada y va a surgir una Junta Suprema Central, ¿vale? Que va a dirigir pues toda la resistencia contra los franceses. ¿Vale? ¿Me explico o no? Sí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Vale, bueno, aquí tenéis un esquema, ¿vale? Las ideas clave que tenéis que tener en cuenta es que primero surgen juntas locales, luego juntas provinciales y finalmente una Junta Suprema Central, ¿vale? Ya veremos dónde se establece esa Junta Suprema Central. Vale, esa Junta Suprema Central, daos cuenta que va a estar dirigida por el señor Florida Blanca. De este hablamos ayer porque este era el secretario de Estado de Carlos IV, que tuvo un viraje en un primer momento, ¿no? Que no quería que llegaran las ideas revolucionarias. Bueno, pues resulta que va a ser el encargado de dirigir esa Junta Suprema Central, ¿vale? Porque lo que tiene claro es que lo que no puede haber es un rey francés y lo que se ha producido es una invasión francesa en toda regla, ¿vale? Además con los reyes fuera, o sea, es una invasión en toda regla.
Vale. Los objetivos de esa Junta Suprema Central son estos tres. Son estos tres que tenéis aquí, estos tres objetivos, que es, lógicamente, coordinar todas las juntas provinciales y locales, solicitar apoyos en el exterior, porque, lógicamente, luchar contra el ejército francés es muy complicado, y esto es fundamental, van a asumir el poder allá donde puedan, ¿vale? Es lo que se llama constituir un poder paralelo a José I, ¿vale? Es decir, José I, ya hemos dicho ayer que en esas abdicaciones de Bayona fue nombrado rey a dedo por el propio Napoleón, pero, claro, estos que se oponen, es decir, los españoles, los que llamamos en el bando, cuando estábamos explicando los bandos, los patriotas, digamos, que no van a aceptar a José I de ninguna de las maneras y van a asumir la soberanía nacional. Es decir, van a asumir ellos el poder. Ellos van a considerar que el poder lo tienen pues la nación, es decir, los españoles. Bien, a partir de aquí, de ese día concreto, de esa hora concreta, a las 10 de la mañana del 2 de mayo de 1808, podemos decir que comienza la historia contemporánea de España. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Sí. Esta Junta Suprema Central va a tener varias ubicaciones en función de cómo se va a ir desarrollando la guerra. En un primer momento se sitúan cerca de Madrid, en Aranjuez. Luego, por avatares de la guerra, porque los franceses, ahora lo veremos, las fases en las que se divide la guerra, bueno, pues tuvieron que replegarse hacia el sur, se va a trasladar a Sevilla, pero finalmente se va a ubicar en Cádiz. Esto es con lo que tenéis que quedaros. Que, si queréis, dónde se asienta primero esta Junta Suprema Central, en Aranjuez, y finalmente en Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Si os dais cuenta, bueno, no hace falta ubicar dónde está Cádiz, por ahí, ¿vale? Si os dais cuenta que está muy al sur, digamos, en la bahía de Cádiz se habían aprestado, bueno, pues barcos ingleses que eran enemigos de Napoleón, y entonces, claro, en Cádiz, Cádiz desde el mar, se puede cañonear pues muy bien, de tal manera que Cádiz fue prácticamente el único sitio que los franceses no lograron tomar en España. Y daos cuenta cómo luego le vamos a dar la vuelta a la tortilla, porque finalmente los españoles, los guerrilleros, que vamos a explicar quiénes son, van a conseguir expulsar a los franceses. ¿De acuerdo? Bien, estando en Cádiz, ¿vale? Estando en Cádiz, la Junta Suprema Central, vamos a ver cómo dentro de los que mandan en la Junta Suprema Central, tenemos allá a Florida Blanca y tendremos ahí a otros personajes importantes, vamos a ver que comienzan a discutir de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ya vimos que en la composición de los bandos tenemos a gente que eran liberales y gente que era absolutista, de tal manera que van a discutir. Finalmente deciden que lo mejor que pueden hacer es disolver, es decir, que se acabe esta Junta Suprema Central con la promesa de convocar cortes, es decir, de convocar a los representantes de los españoles para finalmente decidir en una votación pues lo más democráticamente posible en esa época, lógicamente, porque no se conocía lo que era la democracia, pero una convocatoria de cortes para que se decida final qué rumbo debe seguir el país, ¿vale? De tal manera que la Junta Suprema Central traspasó sus poderes a una regencia de 5 personas que actuó en nombre de Fernando VII, porque en eso están todos de acuerdo, es decir, que el rey legítimo no es José I, no es Carlos IV, es decir, están de acuerdo con el motín de Aranjuez y reconocen al señor Fernando VII, ¿vale? De tal manera que van a actuar en nombre de él, claro, sin que él se entere. Él no se ha enterado de lo que pasa. Él está en Bayona y no sabe que está ocurriendo esto. Vale, entonces la misión de esta junta, de esta regencia, es convocar cortes. Bien, por eso se le llaman las Cortes de Cádiz, porque la Junta Suprema Central estaba en Cádiz y se van a convocar cortes a ese lugar donde era el único lugar donde los franceses pues, no habían podido llegar. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a las fases de la guerra, la he dividido en 3 fases que se entienden perfectamente.
¿vale? Entonces, ya hemos explicado que comienza con el levantamiento del pueblo de Madrid, esa represión que hay brutal, ¿no?, de los franceses con los fusilamientos del 3 de mayo. Hemos explicado cómo políticamente se organizan en juntas locales, juntas provinciales, Junta Suprema Central, y que han decidido que hay que convocar cortes, ¿vale?, para decidir qué es lo que va a ocurrir con el país, ¿vale? Bien, y ahora hay que explicar, pues, cómo es la guerra en sí misma, porque nos lo preguntan en nuestro tema de BAU. Es decir, explique el desarrollo de las fases de la guerra o el desarrollo de la guerra. Bien, os lo he resumido en 3 fases, ¿vale? Sé que hay muchos nombres, muchas fechas. Vamos a intentar, yo lo he intentado escribir de la manera más sencilla que sé. Bien, en la primera etapa, ¿vale?, lo que tenemos que tener claro es lo que tenemos en amarillo, ¿vale? Tenemos, en primer lugar, la ocupación francesa, es decir, la ocupación francesa, porque se nos ha metido el ejército francés desde la firma del Tratado de Fontainebleau. Están entrando tropas francesas, están ocupando el país, en principio sin ser violentos, simplemente está el ejército dentro. En cuanto estalla el levantamiento del 2 de mayo, entonces ahora ya sí, ahora ya tienen un argumento para, digamos, reprimir a la población española que se está levantando contra los franceses. Y vamos a terminar esta primera fase, que ocurre en el año 1808, con una importante victoria, en este caso española, una importante victoria española que está en azul, en la famosa batalla de Bailén, en julio de 1808. No hace falta que digáis el 19 de julio, ¿vale? Tenemos aquí a nuestro general, el general Castaños, ¿vale? Va a ser el que se encargue de infringir esa derrota a los franceses, ¿vale? De tal manera que el rey José I, ¿vale?, pues no tiene más remedio que abandonar Madrid. No se van, no han perdido la guerra, ni mucho menos, pero se retira a Vitoria, muy al norte, en el País Vasco, ¿vale? Así que esta sería la primera fase. En esa primera fase tenemos a personajes ilustres como Agustina de Aragón, ahí os lo explico debajo qué es lo que hace. Es una mujer que defiende la ciudad de Zaragoza, y conforme abren brecha a los franceses con un cañón y tal, se cargan el muro y, bueno, pues entran los franceses y Agustina de Aragón, que estaba allí asistiendo a su amante, porque, bueno, había dejado a su marido, pues coge un cañón que estaba por allí y le mete un cañonazo a los franceses que están entrando, de tal manera que se convierte en una héroe de la toma de Zaragoza, ¿no? Bien, en la segunda fase abarca desde 1808 hasta 1812, y aquí sí que tenemos que los franceses son los que nos ganan el terreno, ¿vale? Es decir, van ganando ya los franceses. Nos olvidamos ya de la batalla de Bailén, que ocurre al principio de la guerra, y nos centramos en la segunda fase, que son los franceses los que nos van a ir pegando una tunda, pero muy gorda, porque solo nos vamos a quedar prácticamente con la ciudad de Cádiz y poco más. Entre esas razones, entre las razones de por qué los franceses nos van a ganar o nos van a ir ganando el terreno, es porque el propio Napoleón viene personalmente a España con su ejército, la famosa Grande Armée o la Gran Armée, con 250.000 soldados. ¿Qué puede hacer un conjunto de guerrilleros que no contábamos con más de 40.000 guerrilleros contra 250.000 soldados profesionales? Pues muy poco, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues van tomando Zaragoza, ¿vale? Van tomando Zaragoza, van tomando Madrid, ¿vale? Y en 1810 prácticamente toda la península ibérica está ocupada, ¿de acuerdo? De tal manera que, como os he dicho antes, la Junta Suprema Central no tendrá más remedio que refugiarse en Cádiz, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Vale. Sí, Bien. Aquí, en esta segunda fase, y esta es la clave de por qué eh, los españoles al final ganaron la guerra, es porque se va a suceder las guerrillas. Van a surgir los guerrilleros, es decir, gente que no tenían por qué ser militares, algunos sí lo eran, pero otros eran simples campesinos, se echaron al monte y comenzaron a resistir a los franceses, y atacando pues de forma
no a campo abierto, porque sí que es verdad que los franceses prácticamente nos ganaron todas las batallas, quitando Bailén y alguna otra, los franceses ganaron todas las batallas, pero perdieron la guerra. Y perdieron la guerra por la importancia de los guerrilleros. Los guerrilleros eran pues, grupos de personas que se juntaban de forma espontánea, que conocían perfectamente el terreno porque eran del lugar, ¿vale? Porque eran del lugar, y algunos eran presidiarios, otros eran pues, gente normal, trabajadores, y claro, contaban con la ayuda del pueblo, les ayudaban en todo momento, conocían los caminos, conocían dónde obtener recursos, entonces, claro, iban atacando poco a poco en lugares estratégicos a convoys franceses que tenían, pues yo qué sé, víveres o que transportaban agua o armas, de tal manera que los iban minando poco a poco. Y los franceses no eran capaces de dar una respuesta a estos ataques tan rápidos, ¿de acuerdo? De hecho, además, los guerrilleros no se podían permitir el lujo de obtener prisioneros. Cada francés que capturaban lo mataban directamente, porque claro, el hecho de tener un prisionero que tienes que alimentarle y tal y cual, pues es un problema. Así que causaron auténtico pavor. Y aquí tenemos sobre todo un personaje que tenéis que citar, que es Juan Martín Díez el Empecinado. Luego tenéis ahí al otro, al cura Merino, pero bueno, sobre todo Juan Martín Díez el Empecinado se convirtió quizá en la persona más famosa en esta época de toda España, ¿vale? Y este era un campesino, simplemente era un campesino que, bueno, sí que le gustaba la aventura porque digamos que se quiso alistar al ejército con tan solo 16 años y tuvo que ir su padre a anularle ese alistamiento porque todavía era menor de edad y bueno, y lo volvió otra vez a llevar a trabajar al campo, pero el muchacho siempre le gustó la aventura. Él se ve envuelto en la guerra de la independencia precisamente porque estando en su pueblo trabajando parece ser que es testigo del abuso de una chica, probablemente, bueno, no sé, no queda muy claro, pero bueno, es probable que violaran a esa chica y él se viera involucrado en el asesinato de varios soldados franceses, de tal manera que tuvo que huir digamos, como huido, ¿no? de la justicia. Y en mitad de todo eso estalla la guerra de la independencia. A partir de ahí, él, pues, digamos que comienza a buscar su sitio en el mundo y comienza a luchar contra los franceses. De hecho, lo hace tan bien que va a ser nombrado capitán y va a ir ascendiendo en el escalafón, digamos, de su guerrilla y va a tener a su mando hasta 6.000 personas. O sea, cuando acaba la guerra, digamos que él es el héroe total. Bien, y por último, la tercera etapa, aquí tenemos la tercera etapa, es donde ya se produce la ofensiva final formada no solo por españoles, sino también por portugueses y sobre todo por ingleses, y esa fase, yo aquí he puesto 1811, pero quizá sea mejor que pongáis 1812, y os explico el porqué, ¿vale? Poner 1812 y 1814 y así seguimos la lógica de aquí, de 1808 a 1812, ¿vale? Bien, la tercera fase comienza, digamos, con esta batalla de la Albuera, muy cerquita aquí de Badajoz, ¿vale? Es una batalla en la cual no tiene gran importancia, digamos, no hay un ganador, no hay un ganador claro, pero sí es una victoria por parte de los españoles táctica. Es decir, si veis el mapa, vais viendo cómo tener controlado esta zona de aquí es fundamental para avanzar hacia Madrid y hacia donde están los franceses, ¿vale? Pero bueno, tampoco... pero sobre todo a partir de 1812 ocurre algo fundamental, que va a ser la gran cagada del señor Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, a ver si soy capaz de... Vale. Napoleón Bonaparte en 1812 hace algo que va a ser su gran cagada. ¿Qué es lo que hace Napoleón Bonaparte en 1812? ¿Qué hace? Mandar el ejército a Rusia. Exactamente. Intenta invadir o invade, de hecho invade Rusia. Parece ser que el zar Alejandro I había roto, digamos, lo que había convenido con Napoleón de mantener el bloqueo continental a Gran Bretaña
y presionado por la nobleza rusa, pues Alejandro I rompe ese pacto que tenía con Napoleón y la respuesta de Napoleón es invadir Rusia. Así que lleva su gran armée de 600.000, casi 700.000 soldados e invade Rusia, con la gran cagada de que, claro, Rusia es gigante y el zar aplicando, asesorado por sus generales, aplicando esa táctica de la tierra quemada, es decir, vamos a quemar todos los campos rusos para que los que vienen a atacarnos no puedan, digamos, abastecerse con comida, pues al final es el propio invierno ruso quien se carga prácticamente a todo el ejército de Napoleón. Napoleón se llevó a lo mejor de su ejército, a gran parte de ese ejército estaban luchando aquí en España, así que su ejército aquí en España fue sustituido por un ejército de menor categoría. De tal manera que, claro, que tenemos aquí un ejército francés que era peor del que estaba, y si a eso añadimos que los ingleses al mando del duque de Wellington pues nos va a ayudar ya de forma definitiva, pues tenemos esas tres batallas, digamos, que estas sí que las tenéis que saber, por eso están en azul, la de Arapiles, la de Vitoria y la de San Marcial, en la cual finalmente pues bueno, expulsan directamente a los franceses. José I se tiene que ir otra vez de Madrid, se va a Vitoria y de ahí ya se tendría que ir a Francia, y el propio Napoleón se ve obligado a firmar este tratado, yo lo pondría en amarillo, ¿vale? Eh, por el cual se firmaba la paz con España y permitía el regreso de Fernando VII a España. ¿De acuerdo? Ese tratado se firma el 11 de diciembre de 1813, a finales de 1813. Por eso la Guerra de la Independencia, si ponéis que dura de 1808 a 1813, pues no está mal. ¿De acuerdo? Bien, bien. Con respecto a las consecuencias, os he puesto ahí que las resumáis, las leéis y las resumís, ¿vale? No tiene mucho más que explicar, pues lógicamente hay consecuencias demográficas, 500.000 muertos, económicas, destrucciones, ruina de la hacienda, bueno, pues lo resumís un poquito, ¿vale? Bien. Decir aquí, se me ha olvidado antes, por eso aparece en esa primera fase, la batalla de Bailén es fundamental porque es la primera derrota que va a tener Napoleón en Europa, ¿vale? Lo tengo por ahí escrito, ¿vale? Bien, importante para vuestra ciudad, ya en los 4 minutos que nos quedan, yo me tiraría aquí hablando, porque me gusta mucho esto, os he puesto aquí una fotografía de la toma de Badajoz, que es vuestra ciudad, porque fue protagonista de la Guerra de la Independencia. Digamos que Badajoz sufrió hasta 3 asedios, hasta tres ataques, ¿vale? Un primer ataque, ¿vale? Que va de enero a marzo de 1811, la van a tomar los franceses, ¿vale? Si os dais cuenta, este dibujo está en el año 1812. Forma parte del último asedio que sufrió la ciudad de Badajoz, que la tomaron los ingleses. Es decir, primero la toman los franceses, luego hay un segundo asedio de intento de tomar la ciudad por parte de los ingleses que fracasa, y por último hay un tercer intento, un tercer asedio en el cual los ingleses consiguen tomar la ciudad. Ahí tenéis incluso pues, nuestro fuerte de la Picuriña y el fuerte de las Pardaleras y todo esto. De aquí surge una historia que es, yo os animo a que investiguéis, que es la historia famosa de Lady Smith. Pues parece ser que esta Lady Smith, que se llamaba Juana María de los Dolores de León, no sé si os suena a esta chica. ¿Os suena o no? No, no. ¿No? No. Bueno, pues esta No. chica tiene una historia fascinante. Pues esta era descendiente de Juan Ponce de León, que lo hemos estudiado en el siglo XVI, aquel que descubrió Florida. Bueno, pues con solo 14 años, en 1812, cuando se produce este asedio, ¿vale? Queda huérfana porque por todo el cañoneo mueren sus padres y queda huérfana solamente con su hermana, ¿vale? De tal manera que no tiene más remedio que buscar protección de todo el saqueo y el pillaje de los soldados británicos. Salieron fuera de la ciudad cuando ya se había acabado todo el tema y, bueno, pues encontraron ayuda en algunos oficiales británicos. Concretamente en uno de ellos, en el señor Sir Harry Smith, que era un oficial, un brigada mayor, y parece ser que se enamoran los dos, se enamora la señorita Juana y se casan a los pocos días.
Y bueno, pues en lugar de, digamos, de mandarla, como era habitual, a la casa de la familia del marido para que, bueno, estuviera protegida y tal, pues le siguió en todos sus destinos militares. Curiosamente, a este militar lo mandan a la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Bien, pues si miráis en internet eh, como homenaje a esta chica, esta Juana María de los Dolores, que a partir de entonces sería conocida como Lady Smith, pues en su honor se fundaron dos pueblecitos, dos ciudades que se llaman Lady Smith. En Sudáfrica hay dos Lady Smith, un Lady Smith con Y y otro Lady Smith con I latina. Pero hay una tercera Lady Smith, hay una tercera ciudad en lo que es la Columbia Británica, una colonia británica en Canadá, cuando fue colonia, que también se llama Lady Smith. Así que ya veis que una chica de Badajoz pues puso nombre a, a esto, a tres pueblecitos de, de Sudáfrica y de Canadá. Bien, el próximo día ya está, el próximo día comenzaremos las Cortes de Cádiz. Yo simplemente concluiría el tema, el próximo día lo diré, concluiría el tema simplemente anunciando que se van a convocar las Cortes de Cádiz y poco más. Y entonces, si os dais cuenta, hemos explicado qué es la guerra de independencia, los bandos, el desarrollo de la guerra, las consecuencias y terminaríamos con las Cortes de Cádiz. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Vale. Vale. Dejar de... Y que no está en su prima. Tiene que venir yo. También tiene que venir. No, es lo que toca ahora. ¿Vale? A ver, esta tarde os voy a poner una actividad, un puzzle, ¿vale? Sobre el levantamiento del 2 de mayo, más o menos os sonará cosas que os he contado y nada, simplemente os vais dándole a las respuestas y ya está. Y es una actividad que forma parte de ese 15% de la nota, ¿de acuerdo? ¿Ok? Vale, y nada, todas las preguntas me las hacéis por Classroom, yo voy respondiendo todas las que pueda, ahora leeré las que me habéis hecho y ya está, ir haciendo esos resúmenes, ¿vale? ¿Ok? Venga, pues nada, chicos y chicas, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós, Manu. Manu, Adiós. una cocina. Esta semana.